Bendiga a Dios en esta mañana. Glorifique su nombre. Exáltelo. Humíllese delante de él. Alabe al Santo de Israel, al León de Judá. Alabe al Anciano de Días. Glorifique a aquel que es desde el principio y él le haga prosperar ampliamente en este tiempo. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 17. La palabra de Dios dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le vacaron con el lecho, poniéndole en medio, dejándole delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? Estoy pasando el texto. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos y respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana tan maravillosa. Qué palabra para este día, qué manera de comenzar. ¿Sí? Estaban los duros de los duros, estaban líderes espirituales, por así decirlo, vamos a reenviar eso, líderes religiosos de Israel que habían venido para examinar las obras de Jesús, para ver si lo que Jesús estaba haciendo era de Dios o era de algún espíritu inmundo. Recordemos que los fariseos y los escribas casualmente señalaron a Jesús de hacer obras, sanidades y milagros por el espíritu del mismo Satanás. Ellos dijeron que Jesús estaba endemoniado y que lo que operaba en él era el poder de Satanás. Por eso el texto hoy es muy puntual. Estaban todos ellos ahí, cabezas visibles de la religión judía, pero en ellos no estaba el poder de Dios. Estaba en el Señor. Y qué maravillosa palabra, porque dice que cuando ellos estaban allí para juzgar a Jesús, oh, qué atrevidos, para juzgar si las obras de Jesús eran del cielo, eran del inframundo. Óigalo bien, traían a un hombre parapléjico, para que lo entienda bien. Lo traían en una cama porque este hombre no se valía por sí mismo. Y procuraban introducirlo al salón donde estaba Jesús, pero había demasiada gente, dice el texto. Y estos hombres se las ingeniaron y por el techo de la casa introdujeron al paralítico y lo colocaron delante de Jesús. Y dice Jesús, hombre, que al ver la fe de ellos, al ver la fe de los familiares, de los amigos,
La pregunta es, ¿qué clase de amigos tienes? ¿Son capaces de hacer algo así por ti? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Eres capaz de hacer algo así por un amigo? ¿Qué hicieron estos? Hicieron lo indecible, lo inimaginable, lo suficiente para dejarlo a los pies de Jesús. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Con tu círculo más cercano? ¿Estás haciendo lo suficiente para llevarlo y dejarlo delante de Jesús? Esto es muy importante que usted lo entienda, mis amados, porque qué bueno y qué bonito es ser amigo cuando todo anda sobre ruedas. Pero la sociedad de hoy es una sociedad metalizada, una sociedad interesada en las cosas materiales. Entonces, cuando hay bienes, cuando hay comodidades, ahí se tiene amigos. Y cuando eso desaparece, con ellos también desaparecen los amigos. Bueno, esta historia la vivió perfectamente Job, donde los tales amigos de Job ni siquiera se le acercan. Pero vemos en este texto a unos amigos diferentes, a unos familiares diferentes, que no abandonan en medio de la crisis al amigo, al familiar, que no lo dejan a su propia suerte, que están preocupados, que llevan la carga de la preocupación por la sanidad, por la restauración de su amigo o de su familiar. Qué importante es que tomes en cuenta estos puntos. El evangelista Lucas es muy puntual. Pareciera estar en escena, pero es una narrativa de la cual él compila lo que le han comentado oralmente. Y en esta compilación deja claro que era un parapléjico. Y deja claro la forma de actuar Jesús, cómo se puede tocar el corazón de Jesús. ¿Cómo se puede provocar que Jesús haga un milagro en mi casa, en mi familia, aún en mi propia vida? Cuando yo hago lo suficiente para acercarme a Él, esto lleva a Jesús a obrar nuevamente los milagros. Hay gente que anhela, desea milagros, pero no los activa. Oh, yo no sabía que había que activar los milagros, diría algún hermano por allá. Hay que activar los milagros. ¿Y cómo se activan los milagros? Oh, ya te lo dije. Es muy práctico y sencillo. Cuando tú haces lo suficiente, hasta donde tus fuerzas llegan, para buscar la presencia de Jesús y estar en esa presencia o llevar a otros a esa presencia en las circunstancias que sea, Jesús obrará un milagro. Y qué tremendo esto, porque Jesús vio la fe. La fe es fundamental para activar los milagros. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Y fue claro. Cuando dijo, los pecados te son perdonados, le dijo al paralítico.
Y esto es totalmente sorprendente. Sí, mis amados, sorprende porque le he venido diciendo que Lucas es el único evangelista que era médico y el único que hace la diferencia entre una enfermedad espiritual y una física, biológica, clínica. Pero aquí hace una intervención, introduce un nuevo concepto con esta sanación. Y dice, hay una enfermedad física que es producto de una enfermedad espiritual. No todo parapléjico, no todo paralítico es producto de una enfermedad espiritual. Pero el que estamos viendo de escena, según la narrativa de Lucas, está paralítico porque tiene un problema en el alma. Así de sencillo. Una enfermedad almática. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y Jesús nota que los fariseos y los escribas le cuestionan y dicen, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda, o decir tus pecados te son perdonados. Estos hombres no entendían esto. Jesús sabía que los pecados de este hombre lo habían llevado a la condición que tenía. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? Tal vez estás padeciendo una enfermedad. Tal vez tengas un problema que no sabes cuál es su origen. Tal vez has estado yendo al médico sin encontrar respuesta alguna. Te has sacado muchos exámenes y no aparece nada. Entonces debes saber que hay pecados en tu vida que te han llevado a esa situación. Esto es importante porque sabiendo esto, tienes también que entender que Jesús también lo conoce, que Jesús también lo sabe y que Jesús está dispuesto. Óyelo bien, a sanarte, a curarte. Él está interesado y está dispuesto en perdonar tus pecados. Toda la historia muestra un acto de humillación de un paralítico, de una familia, de unos amigos y el paralítico, como lo quiera ver. Por eso Jesús es movido por la humillación y la fe de estos hombres y le perdona los pecados a este hombre. Qué bueno sería que le contaras a Jesús lo que él ya sabe, que le confesaras a Jesús tus pecados, que te presentaras de él en las circunstancias que tienes que te están afectando y le pueda decir a Jesús, yo quiero que me sanes totalmente como sanaste al paralítico. Jesús perdonó los pecados de este hombre, los pecados que lo tenían atado, los pecados que habían trocado sus músculos, sus tendones y que habían afectado su sistema nervioso. Los perdonó. Y luego de que perdonó sus pecados, ahora suelta la otra palabra. Hay una sanidad almática. Y luego, como lo almático venía deteriorando lo físico, primero intervino lo espiritual, lo almático. Y luego de esa intervención,
En lo almático, luego de romper la atadura, la ligadura, la prisión, lo que le encadenaba a este hombre, luego de perdonar sus pecados, ahora Jesús le dice a este hombre, óigalo bien, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le sanó también físicamente. Puedes pedirle a Jesús sanidad almática. Y eso es perdona mis pecados. Y luego pídele sanidad espiritual. Si has entendido esta palabra, Jesús quiere verte levantado, levantada. Quiere que todos noten la transformación que Él obra en tu vida. Pero entonces deja que Jesús actúe como actuó en este paralítico. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.